Muy bien, voy a leer algunos versículos de la vez pasada del capítulo 3 de Colosenses. Avanzamos rápido para terminar este capítulo y luego el 4 y así llegar a Filemón, terminar Filipenses y poder meternos a primera, segunda y tercera de Juan, si Dios quiere. Bueno, dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, recordándonos que la Biblia no debe ser algo extraño para el creyente ni ajeno, sino que debe ser su libro. Un creyente que tenga animadversión o recelo o falta de disciplina por la lectura de la palabra debe poner en duda su vigor y su alimentación para poder resistir los embates del día a día. Y además, ¿cómo le vamos a presentar a una persona al Señor si no es basado en lo que el mismo Señor dijo? Y nos dice que debe ser en abundancia. ¿Por qué? Porque es bueno tener el tema adentro, y cuando estás hablando con la gente, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, te va jalando la misma palabra que tienes adentro para entregarle, para fundar su fe en lo que realmente es lo sólido y no en experiencias. Yo sé que nosotros podemos contar muchos testimonios de cómo llegamos al Señor, los milagros que el Señor me ha hecho, etcétera, etcétera, las sanidades, los prodigios, pero ese no es el fundamento correcto para que una persona sea establecida en el Señor. Realmente debe ser en la persona del Señor Jesús. A veces nuestros testimonios son tan poderosos y tan potentes y tan rimbombantes que la gente se queda impactada es por el testimonio y no por el Señor Jesús, que fue el que hizo las cosas. Y podemos correr el riesgo de que la persona quiera tener una experiencia con los prodigios del Señor y no con el Señor de los prodigios. Entonces por eso Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, para exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. O sea que esto es de doble vía. La exhortación y la enseñanza viene de el crecimiento y la madurez del mismo cuerpo de creyentes basados en la palabra. Hablamos también acerca de cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y entonces pudimos notar que aún las expresiones del arte, en el caso de los creyentes, ojo pues, el asunto acá es que estamos hablando con personas nacidas de nuevo y que están renovando el entendimiento. Inclusive lo que vamos a ver de acá en adelante, que ya lo abordamos, no, la responsabilidad de la conducta recae sobre el creyente nacido de nuevo y con renovación de entendimiento, porque muchas de nuestras relaciones pueden darse con incrédulos. El incrédulo no tiene nada que aportar en esta relación porque su naturaleza no se lo permite. Hay gente, muy buena gente, créame que sí, pero aquí estamos hablando es de aquellos que de verdad disfrutamos de el conocimiento de la nueva naturaleza y poder desplegar de acuerdo con esa nueva naturaleza las conductas que Pablo ahora describe, porque para eso nos habló del capítulo 1 y 2 antes de entrarnos en el 3 de por qué es que ahora nos comportamos así. Aquí en este asunto de la alabanza y la adoración veíamos que cantamos, ¿no? Inclusive cuando no estamos en el templo. No quiere decir pues que yo le lleve una serenata a la mujer que yo amo cantándole cuán grande es Él, no, pero sí que nosotros debemos mirar muy bien el contenido de aquello que cantamos y en lo cual nos inspiramos. Pero también, si ustedes lo han podido notar, en el tiempo de alabanza y de adoración, por lo menos acá como congregación local, sacamos de raíz todas aquellas canciones que giran en torno al ser humano y realmente las enrutamos a la persona que es digna de nuestra adoración. Aun cuando uno está en Apocalipsis, hay varios cánticos, realmente hay muchos cantos en Apocalipsis, todos giran en torno
al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero. Ellos son el objeto de la adoración. El Espíritu Santo nos enfoca única y exclusivamente en ellos. No habla de las proezas de los hombres, no habla de las maravillas que los hombres puedan hacer, no, por el contrario, es toda la creación, de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra, de lo que hay debajo de la tierra, inclusive habla de las criaturas que hay en el mar, mejor dicho, todo lo que respira, alabando y adorando a Dios. Entonces, hay muchas canciones que están dentro del argot evangélico que no glorifican a Dios, realmente a veces ni lo mencionan, sí inflan a la gente en un estado de ánimo que los lleva a creer que son superhéroes, pero resulta que no es así. Entonces quiero que de ahora en adelante ustedes puedan conscientemente, por ejemplo los viernes, mirar qué estamos cantando y a quién le estamos cantando. Entonces a eso se refiere Pablo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Inclusive nunca fue la intención de Pablo hacer un comercio de esto, así como no se hace comercio de la palabra hablada, menos de la cantada. Entonces esto hay que mirarlo con pinzas. Bueno, pero eso ya lo vimos. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, mire nuevamente, es que se refiere al 100% de nuestro hacer. John, para todo el mundo, no señorita, no señor, esta carta es escrita para creyentes. Pablo le está hablando desde el versículo 1, si es que habéis resucitado con Cristo, de este capítulo. Entonces nos está hablando a nosotros, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, el 100%, lo que se dice y lo que se hace, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para su honra, es lo que está diciendo acá, que todo lo que yo haga glorifique a Dios. Y todo es todo, no es una obligación, es un privilegio representar al Señor Jesús. No es para determinadas personas que consideramos ministros, no, es para todo creyente. ¿Y cómo? Me dice, dando gracias a Dios el Padre, a Dios Padre, por medio de Él. Entonces, nosotros en un tiempo, como veíamos, éramos rebeldes, ingratos, alejados de Dios, pero ahora somos nacidos de nuevo. Entonces, por medio de Cristo Jesús, recibimos la provisión para agradar a Dios. Entonces, esa es la gratitud que tengo. Ni siquiera sin importarme cómo me está yendo. Es que ese asunto de que me esté viendo bien o mal es temporal. Hoy estábamos aquí renovando mente antes de llegar y decíamos que un creyente que realmente crea lo que dice creer y sea consciente de esto que hemos recibido, para un creyente de ese calibre es un pecado preocuparse. O sea, cualquier preocupación es pecado delante de Dios después de la revelación que de Dios hemos recibido, sin importar si aquí nos va bien o nos va mal. Por eso dice Pablo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces entra al terreno normal del diario vivir de todo ser humano, donde esté en el tiempo, donde esté en la ubicación geográfica y como esté. Entonces entra no a sugerir. Aquí lo que Pablo está usando son términos militares. Aquí no está diciéndole, si a usted, hermana, le parece estar sujeta a su marido. No, miren que ahí no hay el por favor por ningún lado. Él parte de la base de que soy consciente de que alguien llamado Dios me compró, y me compró para Él y para que lo represente a Él. Por eso hacer cursillos y clases de mejoramiento personal, ¿se dice así? Y clases ¿de qué? De superación personal. Mejoramiento en hebreo. Entonces, el asunto acá es que tomar estas porciones exquisitas de la palabra para citar a una cantidad de gente, para mejorarle su relación matrimonial,
o para mejorarle su relación con los hijos, o para mejorarle su relación laboral, es un adefesio, es un disparate, porque esto es para personas nacidas de nuevo, personas que entienden que son hijos e hijas de Dios y que están representando a Dios. Entonces, por eso les decía, toda la responsabilidad cae sobre el creyente, sobre el que en el versículo sea el creyente. Por eso dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos. Y me da la razón, como conviene en el Señor, porque es que al Señor le conviene que lo representemos. No es acá lo que a mí me convenga en esa relación matrimonial. Obviamente, lo que dice es que lo que no convenga en el Señor de sujeción en esa relación queda excluido. Aquí no estamos hablando de algo que te denigre, de algo que blasfeme contra Dios o de algo que vaya en contra de tu dignidad. La sujeción acá no es a pesar de los golpes, ahí no está diciendo eso. Aquí me está hablando de que soy una mujer casada, que estoy en una relación matrimonial y soy consciente de que soy una hija de Dios, por lo tanto entiendo el concepto de autoridad y de sujeción, que Pablo ya habló de eso en 1 Corintios capítulo 11, cuando dijo que la mujer está sujeta al marido, el marido está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a Dios, en ese orden del canal de autoridad. ¿Qué ocurre? Preguntará alguna. Si mi marido es inconverso, no es creyente, para eso está 1 Corintios capítulo 7, que dice, si tu marido inconverso conviene en que vivas con él, a pesar de que eres creyente, le dice, no te separes, porque quién sabe si harás salvo a tu marido. ¿Sí me hago entender? Ahora, si estamos hablando de que a Pablo la llamó el Señor, Pablo no le está diciendo a esa mujer que se aguante los golpes, el maltrato, el abuso, la explotación. Le está diciendo que hay hombres que no son creyentes, que realmente son buena gente y que entienden el privilegio, o por lo menos lo sospechan, de lo que es tener una mujer cristiana. Y le dice, bueno, pues vamos, sigamos viviendo así. Entonces le dice a la creyente, le dice, esté sujeta, porque si quizá permaneces ahí, puedas llevar a ser salvo a ese hombre. Entonces la intención acá es eterna, no por una satisfacción temporal y personal. Bueno, si tienes dudas acerca de esto, escúchate 1 Corintios capítulo 7, que está en YouTube hace ya muchos meses. Y aquí viene lo otro: maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando del marido creyente. Ahora, la otra cosa es que si la pareja es creyente ambos, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 7, se supone que son personas nacidas de nuevo, con entendimiento renovado, que han decidido pasar este tiempo y este espacio, esta temporalidad juntos, mientras el uno se va o se van los dos con el Señor. Entonces, aquí no estamos hablando de ese matrimonio que me realiza, me casé para realizarme, sí, y entonces así poder el hombre responsablemente trabajar y llevar al mercado a esa casa, ver crecer a sus hijos, hacerles la provisión para que puedan estudiar a la universidad y todas esas cosas, etc. No estamos hablando de eso. Esas es cosas del sistema caído, que desde luego, si uno las puede proveer, maravilloso. Sin embargo, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, está hablando del ágape. Así como la mujer está sujeta al marido en el ágape, no, es un amor inagotable. ¿Por qué? Porque el canal de autoridad es lo que conviene en el Señor. Lo mismo, ¿qué hago yo si mi mujer no es creyente? Si ella consiente en vivir contigo, no te separes, porque quién sabe si harás salva a esa mujer con tu ejemplo. También lo podemos abonar un poquito con 1 de Pedro capítulo 3, en donde ya nos enseñó Pedro cómo un marido puede ser ganado por su mujer cristiana o viceversa. Eso lo puede aplicar uno para los dos lados. Entonces, cuando habla de amad, aquí es agapad. Y cuando yo hablo de no es esa relación caída, es cierto. Miren, cuando el hombre y la mujer son expulsados del jardín, la comunión con Dios se perdió completamente.
la comunión con Dios se pierde. Y de ahí en adelante empieza la relación caída, a eso es a lo que me refiero. Dice que el hombre se enseñará de su mujer, la mujer estará pendiente de enseñorearse del hombre. Eso se vuelve un conflicto. Inclusive las relaciones laborales se volvieron tenaces porque ya no era un privilegio ir al campo a recoger las cosas, sino que la tierra misma se volvió agresiva y daba espinos y abrojos, y con el sudor de la frente ahora el hombre se tenía que ganar el pan. Entonces, cuando nosotros bajo ese prisma entendemos que esta parejita se casó, no conocen del Señor, pero se casaron, fueron al ministro dependiendo de su religión, o fueron al notario, fueron al juez y empezaron una vida conyugal. Esa relación no es la que está regulando acá la palabra. La palabra acá lo que está regulando es la relación de personas que ya nacieron de nuevo y que están en esa renovación de entendimiento y tienen clara la eternidad. Por eso es que Pablo parece como sin miramientos en 1 Corintios capítulo 7, pero él ya supone que está hablando con creyentes que entienden la eternidad y se dan cuenta que en la eternidad nadie tomará marido, nadie tomará mujer, los hijos no tendrán esta dependencia que ahora tienen de sus padres y viceversa. ¿Por qué? Porque Pablo ya está enfocado en lo eterno. Para Pablo lo importante es sembrar la palabra del reino en su generación. Entonces aquí podemos entender si una persona ahora es nacida de, ojo los solteros y las solteras, resulta que ya eres nacida de nuevo, tiene renovación de entendimiento y estás en una posición envidiable. Pablo dice: quisiera que todos fueran como yo, que nadie tomara marido ni nadie tomara mujer, ya hay suficientes casados, dirá Pablo, ¿cierto? Enfoquémonos en la expansión del reino de Dios y de su justicia. Quisiera librarlos de eso. Él no está hablando mal del matrimonio, porque efectivamente en el capítulo 5 de Efesios él coloca el matrimonio cristiano en un lugar muy especial. Pero también el Señor Jesús pudo decirle a sus discípulos, cuando en cierta ocasión sus discípulos le dijeron: hombre, en tal caso sería mejor no casarse, creo que lo dijo Pedro, y el Señor Jesús le dijo: no todos pueden sobrellevar eso, porque hay eunucos que nacen eunucos, hay eunucos hechos por el hombre, y hay eunucos que a sí mismos se hacen eunucos por el reino. Entonces aquí tenemos personas maduras en esa área, como en todas, en el conocimiento del reino, que se dan cuenta que ya no tienen ningún vacío, ¿sí? Hay personas que se sacrifican y se inmolan, parecen kamikazes, en relaciones que porque tienen un vacío. Y por ahí hay una canción que dice: ese vacío me lo llenó Jesucristo. Entonces, cuando yo estoy completo en Cristo Jesús, la situación es supremamente envidiable en cuanto a posición, porque si yo entiendo, como lo acabamos de ver en Colosenses y lo vamos a ver también en Filipenses, que en Cristo estoy completo y completa, esas relaciones que me ha representado a mí la sociedad, en las que nací desde pequeño, en las que me tengo que casar porque no me puedo quedar así, tengo ahora que mirarlas desde el punto de vista del reino y decir: hombre, si tengo el don como Pablo, sería mejor no casarme. Ahora, si veo que me estoy casando, pues me quemo. No sé cómo van a arreglar la grabación ahí, pero no quise decir eso. Si veo que me estoy quemando, pues me caso. Pero ojo ahí, puedo escoger casarme en yugo igual, ¿vale? Con un hombre o con una mujer del reino. Que no hay, pues eso es a veces algunos están como Elías, que decía: solo he quedado yo. Y el Señor le dice y el Señor le dice: hombre, si hay 7,000 más que no han doblado la rodilla aquí en Israel. Pregunta. Acabas de tocar el tema en el Génesis, ¿cierto? De que hombre y mujer fueron hechos. Y si hombre y mujer fueron hechos antes de caer, y Dios les dijo: creced y multiplicaos, o sea, eso es una bendición, es un mandato, creced y multiplicaos, y caen, y las relaciones se dañan también de pareja.
Entonces podríamos decir que esa relación ahora, como está en este momento, debería de otra vez, ya que vino Jesús, volver otra vez al estado original. Es claro que ese crecer y multiplicados ya se cumplió. Ya la gente está multiplicada, ¿sí o no? Entonces, me parto de ahí. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir Pablo es, ahora lo que necesitamos es generar reino y ser portadores del reino. Porque lo que Dios me dice no es que vuelva al estado original de Génesis. No, ahora lo que estoy es en Cristo Jesús. Entonces, por eso, yo les agradecería mucho si vuelven a escuchar Romanos concienzudamente y por lo menos Primera de Corintios, en donde entendemos que ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios, y al ser hijos e hijas de Dios en cada generación, pues si estás casado, desde donde estás, si eres soltero y tienes el don de Pablo de no tener esa necesidad para suplir, pues entonces dediquémonos al reino. Ya ese asunto de crecer y multiplicados ya está hecho. La gente ya está crecida y está multiplicada. Creo que hay como más de 7.500 millones de personas en el planeta. Allá partieron con 2, ya están multiplicados. Señora. Respecto a eso de crecer y multiplicado, ¿dónde en el Nuevo Testamento donde uno se puede apoyar para decir eso, que ya está cumplida esa palabra? No es sino mirar las estadísticas. Pues que, bueno, no, así como que te tengo un versículo, ya estamos crecidos y multiplicados. A ver, Danielita, ¿alguna sugerencia? Bueno, puede ser eso, que el Señor Jesús dijo, es que ella es de esa corriente por ahí, que el Señor Jesús dijo, ¿cómo es Daniela? Venga, dígalo usted. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, no hijos. Bien. No, mi Estelita, es más bien como una apreciación, que yo tengo un versículo así para decirte que eso, pero es evidente o no, cierto, ya estamos multiplicados. Pero ¿hasta qué número tiene Dios en su No. Hermosa. No sé. No sé. Lo que sí sé es que no es 666. No te sabría. Esa sí no te la sé, ni inventándomela. Pero si llego a saber, te digo, vale, listo, ok. Quedamos claros hasta ahí, ¿cierto? Pues, o más o menos bien confundidos. A los maridos les dice, y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Entonces, acá la relación, la responsabilidad cae sobre el creyente. Nosotros comportándonos como hijos e hijas de Dios en las relaciones. Que mi marido no es creyente, es que Dios no le está hablando al marido que no es creyente. Que mi mujer no es creyente, Dios no le está hablando a la mujer que no es creyente. Dios le está hablando al hombre y a la mujer que son creyentes, y si son pareja de creyentes, a eso les está hablando. Y no seáis ásperos con ellas. Y ahora viene lo de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Quiero avanzar, por eso ya lo hemos visto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ese todo es todo lo lícito, desde luego. Miren que aquí la responsabilidad cae sobre el hijo creyente. Yo no puedo ir con este versículo a mi hijo, a mi hija no creyente, se lo puedo mostrar y todo, pero de ahí a que lo entienda y lo crea, hasta si es buena gente, va a intentarlo y puede que le funcione. Pero aquí estamos hablando de alguien que por naturaleza y por ser nacido de nuevo ya puede asimilar este mandato, porque no es una sugerencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo lo lícito, desde luego, en escucharlos, en apreciar su sabiduría que emana de las Sagradas Escrituras. También le está hablando porque esto agrada al Señor. Entonces aquí podemos recordar que el Padre, Dios, pudo decir del Señor Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Me agrada la manera de ser y de comportarse de mi Hijo. De la misma manera nosotros, a veces pienso que no alcanzamos a dimensionar
el hecho de que seamos hijos e hijas de Dios. No somos deidades, no somos dioses, pero somos hijos e hijas de Dios. El trato de Dios para con nosotros está a la altura de la que Él le da al Señor Jesucristo, en cuanto a su parentesco, en cuanto a su familiaridad. Cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, wow, qué privilegio, pero qué responsabilidad tan grande. Y muchas veces nos andamos comportando por ahí como lo que no es, porque no hemos entendido la dimensión de esto. ¿Y dónde se refleja? Pues en las relaciones normales de una familia. A los papás creyentes les habla de que deben apartarse de la educación secular, en el sentido de que es suficiente la Escritura para mostrarme cómo puedo instruir a mis hijos, y lo primero que me dicen ni siquiera es, este es el ABC, sino dice, no los exaspere, no los canse, no sean regañones, estimúlenlos mejor. No es a punta de regaños o de recompensas y premios y castigos, no. Es responsablemente asimilar que yo debo influir en su desarrollo temporal y eterno, porque si mis hijos no son creyentes, por mi conducta los puedo llevar a ser creyentes. Que el Señor pueda encontrar en ellos un terreno suficientemente abonado, como el que encontró, por ejemplo, el Espíritu Santo en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo: sé que desde pequeño sabes las sagradas Escrituras, y en ti ahora habita la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que habita también en ti. De manera que cuando Pablo lo encuentra en Hechos 16, el tipo no le faltaba sino el nacer de nuevo, y lo encuentra como discípulo y se lo lleva de una vez. ¿Por qué? Porque ahí está el asunto. Ahora, ¿para qué dice que no los exasperemos? Para que no se desalienten. Entonces, hay una disciplina moderada y sabia que no lleva a los pelados a irritarse. Bueno, ahí dejamos la vez pasada. Voy a contar contigo, con cada uno de ustedes, de que juiciosamente vamos a volver a escuchar Romanos, como ya lo vimos, y Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque eso me amplía a mí el concepto de lo que es ser una persona nacida de nuevo y del reino, y cómo los parámetros caídos que rigen la sociedad, aún en relaciones de matrimonio, de relaciones de hijos y padres, y como vamos a ver enseguida, de relaciones laborales en nuestra actualidad, pero inclusive de esclavitud como hace 2000 años, nos meten en un compromiso tan impresionante que una persona puede conscientemente, responsable con el reino, decir, hombre, sabe, no me voy a casar. ¿Por qué? Porque tengo mi mira puesto en el eterno y voy a llevarme con mi ejemplo o con el don o con el ministerio que Dios me haya dado, o me voy a dedicar a edificar la iglesia en el nombre del Señor. Pero eso no evita pues que no se pueda casar, no estoy cerrándome a eso, ni estoy diciendo que la Escritura diga eso, pero creo que la eternidad y el reino nos dan suficiente ocupación como para pensar solo en eso. Cuando Pablo dice las casadas están obligadas a las cosas de este mundo y cómo agradar a su marido, él no está hablando mal de la relación, sino que le está diciendo qué bueno que solo pudiera ser para el Señor, y viceversa, habla con los hombres. Bien, para que no se desalienten. Ahora sí empieza donde habíamos terminado. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí en el capítulo 4 vamos a ver que aparece una persona llamada Onésimo. Al igual que Filemón, esta cartica es la que vamos a ver después de Colosenses, o no sé si verla hoy, no, la vamos a ver después de Colosenses. Tenían una relación muy interesante. Un esclavo era propiedad de su amo, así como ese bolso es de, me imagino que es del hilo, es tuyo, Jorge. Muy bien. De esa manera hay una relación de propiedad entre ella y su bolso. Había una relación de propiedad entre el amo y su esclavo. Ay, yo no hablé de eso. Sí, la Escritura lo habla. Y esa esclavitud estaba regulada por el derecho romano. No quiere decir que estaba bien, pero estaba regulada por el derecho romano de esa época. Entonces,
se presentó una situación, como vamos a ver cuando veamos Filemón, que Onésimo, sin ser creyente, esclavo de Filemón, que era creyente, se le vuela y se va para donde el apóstol Pablo, que además está en prisión por variar, y allá Onésimo conoce del Señor bajo el ministerio de Pablo. Y ahora Pablo devuelve a Onésimo para Colosas, porque Pablo también tenía una responsabilidad civil y jurídica, y era que él no podía liberar a un esclavo que no era de él, y según la ley romana el que lo encontraba lo tenía que devolver a su anterior dueño o a su dueño. Entonces uno de los portadores de esta carta de Colosas también es Onésimo. Onésimo va en ese viaje, y ahora podemos mirar que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, me va a enseñar cómo debe ser la actitud, en este caso, de un esclavo. Usted y yo como empleados podemos derivar cuál sería nuestra conducta como empleado en una empresa o como dueño de un negocio, de una empresa, con nuestros empleados. En este caso, Pablo va a regular cómo es la actitud de un esclavo creyente y cómo es la actitud de un amo creyente. Si coinciden que los dos son creyentes, pues maravilloso, es más fácil aparentemente, pero el asunto es que acá la responsabilidad cae sobre el creyente. Pablo entonces dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Onésimo, como les dije, era uno de los que llevaba la carta. Ahora, ¿qué es obedecer? Cuando la palabra habla de obedecer, en el caso del esclavo, en el caso del empleado, es honrando al amo en aquel caso, a los patronos en la actualidad, en cuanto a, por ejemplo, horarios, tareas, lealtad, de excelencia en el trabajo. Ojo pues, pensemos en un esclavo creyente con un amo no creyente, y pensemos en un esclavo creyente con un amo creyente. Indistintamente, esta parte primera del pasaje se refiere al que es esclavo creyente. Aquí no hay disculpa de que a mí mi amo me trata muy mal o mi amo me trata muy bien, o él cree o no cree. No, si no cree, pues ¿cómo le vamos a pedir pera al olmo? No le podemos pedir pera al olmo. Entonces Pablo le dice a los siervos: obedezcan en todo a sus amos terrenales, y da algunas pautas. Dice: no sirviendo al ojo, como cuando en la empresa tenemos compañeros que están desperdiciando su tiempo y de pronto por la cámara ven que llegó el jefe o el supervisor y ahí mismo se arrancan a trabajar. No está hablando que eso no es, no sirviendo al ojo. Y entonces uno puede decir: pero ¿cómo? Si me explotan tanto. Un esclavo en aquel caso, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Es fuerte esto, porque en últimas no es al hombre al que este esclavo servía. Es más, si la relación se da entre hermanos, pudiéramos decir con mayor razón por ser un hermano en Cristo. Por allá en una de las cartas Pablo dice eso, pero eso no me autoriza para no ser buen empleado con aquel que no es creyente. En aquella época, pues el esclavo no se podía volar, pero por lo menos en esta época el empleado, si está siendo maltratado, si está siendo abusado, si está siendo vituperado, si está siendo persona que la llevan a cometer ilícitos, pues por lo menos puede renunciar. Aquí estamos hablando de alguien que no podía hacer eso. Entonces Pablo va más allá. ¿Cómo puedo tener yo esta visión si no conozco lo eterno? O sea, ¿cómo puedo yo decir: voy a pasar este trago amargo temporal en caso de que esté en manos de un mal amo o en manos de un mal patrono, si no tengo en vista lo que es la resurrección, lo que es el retorno del Señor, lo que es el milenio, lo que es el cuerpo nuevo, lo que dice Dios, que no hace acepción de personas, que en la restauración de la tierra será diferente el interactuar los unos con los otros? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Si no es así, entonces la carta está dirigida a creyentes, a personas creyentes, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Y mira lo que dice: sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En sí, este mandato es una denuncia frente a la indolencia y el abuso de parte del esclavo
o del empleado en esta esfera de relaciones. Y cuando habla de temer a Dios, es igual a lo que le dijo a los hijos: hay que agradarle a Dios en todo lo que hagamos. Recuerden que este capítulo, o por lo menos esta parte, empieza en el versículo 17, en donde dice: y todo lo que hagáis, y va casi que a finalizar en el versículo 23, que también dice: y todo lo que hagáis. Entonces está hablando, Pablo le presta una especial atención a estas relaciones laborales o de producción que se presentan entre los hombres. Dice: sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Y vuelve y dice acá el 23: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? Desde adentro. Desde adentro. Y me dice de una manera interesante: ¿cómo así que desde adentro?, podría preguntarse Onésimo. En la carta que vamos a mirar de Onésimo, uno a veces piensa que para Filemón, que era el que se le había volado el esclavo, era bien difícil recibir a su esclavo, y sobre todo si Pablo le dice ahora que lo reciba como hermano. Vamos a ver cómo a Onésimo y a Filemón Pablo sí le saca todo el juguito cristiano que tienen adentro, porque es que eso es muy, muy tenaz. Pero al esclavo acá le está diciendo: hágalo ¿de dónde? De corazón. ¿Y cómo puedo hacer yo eso de corazón? Cuando pienso de esta manera: como para el Señor y no para quienes. Entonces yo, pongámonos en el caso del empleado. Estoy en la empresa. Mi patrono sí es fulanito de tal, claro. Pero resulta que el empleado, o el esclavo en este caso, tenía la mira puesta en el Creador, en el Señor. O sea: Señor, voy a hacer este trabajo bien porque lo hago para ti. Ah, que no me lo valoran, es que lo estoy haciendo para ti. Casi que el ejemplo también sirve en el matrimonio. La mujer que vive para agradar solo a su marido y se le olvida que está agradando al Señor, ¿qué va a hacer pues cuando el marido llegue y usted le gastó harto tiempo a prepararle bien alguna sorpresa, y él llega y le dice: como que no es nada, ¿cierto? O no se da ni cuenta. Ay, a mí nadie me valora, a mí nadie me quiere. Por eso te digo, para personas con vacíos emocionales, esta cosa es contraproducente, pero para personas con sus pies puestos en la revelación del Evangelio y en el reino, es supremamente viable la vida, sin importar cuál sea su condición. ¿Sí me hago entender? Ahora, Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 7: si el esclavo puede hacerse libre, hágase libre. O sea, esta no es la relación ideal de esclavitud. Si tu empleo es molesto y harto, hombre, mande hojas de vida, sálgase. Más fácil ahora. Pero si vas a estar, hazlo como para el Señor y no para quienes, para los hombres, porque del hombre no vamos a recibir el reconocimiento pleno. El hombre no es Dios. Por eso Pablo le está hablando a esclavos creyentes y les pone la recompensa que hay. Suponte pues que a nivel de esclavitud tu amo no te recompense, y le dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cómo así? Si mi declaración de renta no tiene nada, ¿cuál recompensa? Pablo no está refiriendo a eso. Pablo está refiriendo a la recompensa de la vida eterna, porque esto aquí, con plata o sin plata, de todas formas es temporal. De amo o de esclavo, de todas formas es temporal. De patrono o de empleado, de todas maneras es temporal. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál recompensa? Uno, ya de hacerlo para el Señor en sí ya es una recompensa. Cuando yo hago las cosas para Dios, ya esa es mi recompensa acá en lo temporal. ¿Por qué? Porque debo saber que, hombre, Dios realmente existe. No sé si todavía algunos puedan formar parte de ese gran grupo de creyentes que sirven a un Dios en el que no creen. John, pero yo sí creo en Dios. Pero tu manera de hablar y tu manera de actuar me demuestra que no. Pablo le está hablando a creyentes y les dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. El solo hecho de hacerlo para Él ya es una recompensa. Y me dice: porque a Cristo el Señor servís. Ahora, ese servís es cuando me doy cuenta de que lo que Pablo me está mandando por el Espíritu es un mandato y no una opción. Me doy cuenta de que obedecerlo
es servirle y amarle. El Evangelio de Juan dice, ustedes me aman y son mis discípulos si hacen lo que yo les diga. Aquí no está el caso de una persona que dice que hace mucho a Dios y hace lo contrario a lo que el Señor le dice. Entonces aquí hay un mandato, y este mandato me muestra el grado de revelación que Pablo exige a aquellos que dicen ser creyentes. Pablo no espera que la gente se quede corta en esto. Ahora, ¿qué ocurre si no? Yo como empleado, como esclavo, decido hacer lo que Pablo me está diciendo que no haga. Me dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Es decir, no hacer o no desplegar ese comportamiento de nacido de nuevo en una relación de esclavitud o laboral es incurrir en injusticia. Y entonces el reino de Dios me va a recompensar de acuerdo con la injusticia que haga, o el reino de Dios me va a recompensar de acuerdo con la justicia que haga. ¿Y qué es injusticia, John? No obedecer. ¿Y qué es justicia, John? Obedecer. ¿Qué? Lo que la palabra dice. Es que eso está escrito hace 2000 años. El Espíritu Santo lo dejó plasmado. Realmente el manual de trabajo, ¿cómo se llama? ¿Qué pone detrás de la puerta? El reglamento interno de trabajo del creyente es este. Entonces, no hacerlo es incurrir en una injusticia. Pero a mí no me parece injusto. Es que no estamos hablando desde tu punto de vista. El asunto es que acá los creyentes nos estamos poniendo del lado de Dios como representantes del reino en esta generación. Ahora, Pablo dice el por qué. Porque no hay acepción de personas. Aquí no hay distingos en cuanto a rangos sociales o financieros. Ya nos dijo que en Cristo Jesús no hay bárbaro ni escita, no hay circunciso ni incircunciso, no hay judío ni griego. En Gálatas ya nos dijo, no hay hombre, no hay mujer. O sea, no hay esas divisiones en cuanto a sexo, en el sentido de que el uno es más que el otro. No hay en cuanto a origen religioso, en que el judío era más que el gentil. No, señor. Y no hay en cuanto a esclavo o libre, etcétera, etcétera. Porque no hay acepción de personas para el Señor. O sea, en Cristo Jesús realmente somos hermanos y hermanas. Estamos hablando de creyentes. O sea, sí, resulta que tú eres mi familia. Yo sí tengo una familia, mis padres, mis hermanos, pero ¿qué tal si realmente entramos en la conciencia de que, pues sí, mi mamá es mi mamá biológica, pero si no es creyente, todavía no es mi familia en Cristo? Hombre, mis hijos son mis hijos biológicos, pero resulta que mientras no sean creyentes, mi familia en Cristo es esta. Ahora, si Dios nos da el privilegio, mi hermano, lo que hablábamos esa vez, puede que sea mi hermano biológico, como los hermanos del Señor Jesús en Juan capítulo 7, pero resulta que hermanos en Cristo no eran, porque no habían nacido de nuevo. Cuando realmente yo entiendo que John y yo somos más hermanos en cuanto a familia en el reino que con nuestros hermanos que no son creyentes, y eso realmente forma parte de mi sistema de creencia y de pensamiento, wow, puedo entender que para Dios no hay acepción de personas. Entonces, ya en Cristo Jesús la posición social no es tal. Sería en cierta forma sesgada la carta si no abordara a continuación a los que son empleadores. Les dice, amos. Recuerden, estamos en el contexto de hace 2000 años. Pablo le está hablando a los de su momento. Haced lo que es justo y recto con vuestros ¿qué? Siervos. Vamos a ver cómo en Filemón, Pablo a los creyentes que eran creyentes, verdaderamente nacidos de nuevo como Filemón, les pide que si tienen esclavos los liberen. O sea, el mensaje tácito que hay de Pablo es, frente a la esclavitud, eso es abominable. Pablo acaba de decir, no hay acepción de personas porque está regulando la relación entre esclavos y amos. Y les está diciendo, ya no hay tal amo, ya no hay tal esclavo. Son en Dios. Esa cosa es caída. Es más, forma parte de la caída. Esa relación es caída. En su momento fue una invitación a liberarlos de su esclavitud y a recibirlos como hermanos. Es obvio
que un patrono, en aquel caso un amo, debía propiciar los elementos necesarios para que se desarrolle la labor de una manera digna que los empleados en la actualidad deben hacer, o los siervos en aquel caso deben hacer. Y se está refiriendo acá a amos creyentes. Aquí no es que el sindicato no está hablando de eso. No está defendiendo ningún sistema, ni el capitalista ni el socialista. De hecho, ambos sistemas son de situaciones caídas de la humanidad. Aquí estamos hablando de relaciones de reino. Al hombre, como en el caso que vamos a ver en Filemón, lo había tomado su conversión con esclavos a su cargo. La invitación severa, y vamos a ver que no era una sugerencia de Pablo, es libérelos. Usted no tiene el derecho de tener como propiedad a otra persona. Pero eso lo estaba diciendo a amos creyentes, así como le acabo de hablar a esclavos creyentes. Entonces, en este caso, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Hombre, en la remuneración. Cuando era empresario, creo que todavía existe, hay un dicho: primero la nómina, deje de comer usted y nunca las personas que desempeñan una labor en su empresa. No sé si todavía exista, yo hace rato pues como soy como vago. Entonces, en este caso, los amos deben hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ya mismo me llevo este pasaje para ponerlo a la entrada para que lo vea mi patrón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que un creyente, responsablemente empresario, debe hacer de la Biblia su libro de cabecera, y por lo menos a nosotros que nos ha abierto el entendimiento, entender que es para nosotros. Y les dice el por qué: sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Esa conciencia no la tiene cualquiera. Vaya pues, arránquele usted a alguien que no crea en Dios a decirle esto: amo yo. La razón sencilla para los amos en Cristo es que ellos saben que son esclavos de Cristo. Y si son esclavos de Cristo, Pablo lo que les está haciendo es una pregunta: ¿en qué parte ustedes se han visto maltratados por Cristo? Siendo el amo Él. Nosotros inclusive podemos decir: ¿en qué hemos sido nosotros maltratados por Cristo? En nada. Yo he sufrido mucho. No, una cantidad de moños y de cosas que nosotros traíamos, de mimos. Sí, que sin esto no podía vivir, que esto no me lo podían tocar, que esto yo no lo podía resistir. Y Dios nos demuestra que uno sí realmente, sin eso sí puede vivir, eso sí lo pueden tocar y uno sí lo puede resistir. ¿Por qué? Porque nos está haciendo conforme a su carácter. Entonces, el asunto acá es sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿en dónde? En los cielos. Entonces, la razón es sencillísima. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y como Dios no hace acepción de personas, el creyente, si es amo, debe tener en cuenta que él es esclavo de Cristo, y Cristo jamás lo ha maltratado ni lo va a maltratar. Y si es esclavo, el esclavo, ya Pablo se lo dijo en 1 Corintios capítulo 7, si puede, hágase libre y cómprese su libertad. Si no puede, sepa que usted es un liberto en Cristo Jesús, le dice. Y al ser liberto en Cristo Jesús, usted ya no está sujeto a definir su vida por las cosas que le están pasando en lo temporal, sino que tanto el amo como el esclavo las deben definir por su meta eterna, la que tienen en Cristo Jesús. Entonces es valiosísimo esto en esta área. Y creo que así por fin, cuando completemos con Filemón, vamos a poder entrar más a fondo en esta situación. Créanme, no sobra, vuelvo y lo repito, esto es para personas creyentes, para personas creyentes. A ver, en cierta ocasión asistía a una conferencia y el conferencista le decía a los que estaban allí presentes: mire, le dijo a los empleados, miren a sus patronos, ¿sí? Que era algo así, díganles. Entonces lo ponía a mirar a los empleados, a los patronos, le decía: trátame bien,
el día de mañana puedo ser tu jefe. Esto da muchas vueltas. Entonces, el trato es fundamental en esto. Pero solo para personas con entendimiento renovado y nacidas de nuevo les puede llegar esto. ¿Que hay gente que sin ser creyente puede apreciar esto? Claro, pero entonces ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Muy bien. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos das de renovar nuestro entendimiento. Nosotros ya no estamos sujetos a la mente caída del ser humano cuando fue expulsada en Génesis 3. Nosotros estamos sujetos a la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús y a la renovación del entendimiento, como lo dijo Pablo, como lo dice Pedro, como lo dice Santiago, como lo dicen todos tus apóstoles de diferentes maneras, y también estamos enfocados en una meta eterna que tenemos, que las cosas tal como son ahora solo son apariencias, porque las eternas, Señor, son las que duran y están solo en ti. Que sea que nosotros, como dijo Pablo, vivamos o sea que muramos, tuyos somos. Permítenos, Señor, reflejar en nuestro diario de vivir lo que tanto nos preciamos y nos ufanamos de decir saber. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén.